En una noche de gala, una restauradora ignorada resurge como protagonista y cambia el juego ante toda la élite. En un evento suntuoso, todas las miradas se dirigen a un reencuentro inesperado. Un hombre poderoso cree tener la velada bajo control, hasta que una simple presencia cambia por completo el curso de los acontecimientos. Entre pinturas renacentistas, intrigas sociales y secretos del pasado, una mujer emerge más fuerte que nunca. Lo que parecía una humillación anunciada se convierte en una revelación inesperada. Antes de descubrir esta impresionante historia de superación y conmoción, no olvides suscribirte al canal para ver más historias conmovedoras. Chiara siempre supo que el barniz se oscurece con el tiempo, pero nunca imaginó que la vida pudiera deslustrarse tanto como un lienzo viejo. Durante años fue un mero accesorio, la elegante sombra de una ejecutiva carismática, cuyo brillo eclipsaba cualquier luz que intentara proyectar. Tras su divorcio, un desierto de ecos y susurros maliciosos, se encontró sola pero extrañamente libre. Empezó de cero, con un pequeño estudio en la parte trasera de un edificio olvidado, aceptando piezas que nadie más quería, marcos desportillados, lienzos rotos, colores descoloridos por el tiempo y el abandono. En la soledad perfumada con aguarrás y óleos, entre finos pinceles y delicadas espátulas, Chiara no solo restauró obras de arte, se restauró a sí misma, capa a capa, revelando a la mujer firme y competente que siempre había estado allí, bajo el polvo del olvido. La invitación a la tradicional gala benéfica llegó como un fantasma del pasado. Anteriormente, era el escenario perfecto para la pareja de oro, un escenario donde su exmarido, Arthur, reinaba con autoridad, y ella, Chiara, era la bella acompañante. Esta vez, la invitación supuso un doble golpe. No solo Arthur estaría allí, presumiendo de su nueva esposa Trofeo, la joven y deslumbrante Verónica, sino que el evento también sería el escenario de la inauguración de la obra renacentista que Chiara había restaurado en secreto para un cliente anónimo. Una virgen velada que ahora, gracias a sus manos, renacería al mundo. Obligada por contrato a asistir, Chiara se negó a ponerse el disfraz de vida pasada. Eligió un vestido azul marino, sobrio e impecablemente confeccionado, que reflejaba la mujer en la que se había convertido. Elegante, sí, pero con una fuerza discreta y sin etiquetas. Llegó tras bambalinas, intentando mimetizarse con las sombras, pero el viejo guión de desprecio pronto se desplegó. Bromas sobre quién la invitó, insinuaciones de que estaba allí buscando una comida gratis, comparaciones crueles con la belleza plástica de Verónica. En otra época, Chiara se habría marchitado, encogido hasta desaparecer. Pero ahora respiró hondo, esbozó una breve y enigmática sonrisa y se quedó. Su lugar estaba allí. El bullicio previamente tibio de la sala cambió. Un hombre alto, de porte discreto pero innegablemente imponente, se acercó. Era el coleccionista multimillonario, el enigmático dueño del cuadro, su cliente anónimo. Sin inmutarse por el juego de miradas y susurros de Arthur, saludó a Chiara por su nombre, con un respeto que silenció las conversaciones circundantes. Le ofreció el brazo y la condujo con paso firme hacia la zona prominente, justo frente al escenario. Empezaron a aparecer destellos, ya no para Arthur y Verónica, sino para ella. En el escenario, la ceremonia celebró la fundación de los niños, presentó al mecenas de la noche y, a continuación, la voz del presentador resonó, llamando a la mujer que salvó a la Virgen del velo. Entre aplausos crecientes, Chiara se dirigió al caballete cubierto. Con un gesto preciso, retiró la tela. La pintura renació luminosa, con azules profundos y dorados revitalizados. La técnica de limpieza, adherencia y respeto por el original impactó a todos. El público aplaudió. Un mar de manos aplaudiendo al unísono. En la primera fila, Arthur aplaudió por reflejo, pálido, con una sonrisa forzada en el rostro, intentando reorganizar su propia narrativa. El ex aburrido era ahora el artista aplaudido de la noche. El multimillonario tomó el micrófono. Su voz serena y resonante llenó la sala. Explicó por qué había buscado a un solo restaurador, alguien que escuchara el alma de la obra, no solo su superficie. Sin mencionar nombres, desmintió el mito del rescate por un equipo famoso,
elogiando la excepcional sensibilidad del profesional. «Esta Madonna», dijo, «fue descuidada, olvidada, hasta que alguien la rescató. Como tantos talentos que son ignorados, hasta que alguien ve su verdadero valor». No era un cuento de hadas. Era un reconocimiento puro e innegable. Entre bastidores, él ya sabía del divorcio sucio, los artículos plantados, el intento de reescribir su biografía como un fracaso. La diferencia era que ahora, toda la sala veía una historia diferente. Arthur, con el orgullo herido, sintió que el suelo se le hundía. La ex aburrida, la mujer que había intentado borrar de su vida, estaba allí, bajo los focos, aplaudida, elogiada por uno de los hombres más influyentes del país. Una oleada de rabia y humillación le encendió el pecho. Necesitaba recuperar el control, revertir esa narrativa que lo excluía y lo menoscababa. Con un movimiento repentino se apartó de Verónica, quien, percibiendo el cambio de ambiente, le susurró al oído: «Haz algo, Arthur. No dejes que lo arruine todo». Con la antigua autoridad de un marido que manda y desmanda, Arthur avanzó hacia Chiara, con la mirada fija en ella como si pudiera, con la fuerza de su mirada, hacerla retroceder. Extendió la mano, no para rozarla con suavidad, sino para agarrarla del brazo, para devolverla al papel secundario que le había impuesto durante tantos años. Pero antes de que sus dedos pudieran alcanzar a Chiara, el multimillonario, que estaba a su lado, dio un paso al frente. No fue un paso de confrontación, de disputa, sino de afirmación, de límites. Un gesto silencioso que decía: «Hasta aquí y no más allá». La sala contuvo la respiración. Todas las miradas estaban fijas en la escena, en el silencioso enfrentamiento entre los dos hombres y la mujer en el centro. El multimillonario, con una calma que rozaba la frialdad, sostenía el rostro de Chiara entre sus manos. Sus pulgares rozaron sus pómulos, un toque de inesperada ternura. Y entonces dijo en voz tan baja que solo ellos y quizás sus allegados lo oyeron, pero con una claridad que resonó en el alma de Chiara: «Eres una obra maestra». El beso vino después. No fue un beso urgente, ni un espectáculo barato para las cámaras. Fue lo suficientemente público como para erigir un escudo invisible alrededor de Chiara, una clara advertencia de que no estaba sola, y lo suficientemente íntimo como para transmitir profundo respeto y genuina admiración. La sala contuvo la respiración en un suspiro colectivo. Los flashes de las cámaras capturaron el momento que redefiniría la noche. Arthur, quien había llevado a Verónica al triunfo, se quedó paralizado. La imagen del multimillonario besando a su exesposa, allí delante de todos, transformó su expresión de incredulidad en la imagen más impactante de la noche. La corona social que tanto apreciaba pareció desmoronarse. Lo que siguió no fue una explosión de furia ni un escándalo sonoro, sino una reconfiguración silenciosa y despiadada del poder en la sala. La multitud, una vez hipnotizada por la brillantez de Arthur, comenzó a alejarse de él, como si de repente oliera humo y se alejara instintivamente del peligro. La influencia de la que se jactaba, construida sobre años de autopromoción y manipulación, se disolvió en susurros, miradas desviadas y un silencio incómodo que lo envolvió. Verónica, al darse cuenta de que la plataforma social que había buscado se había derrumbado, de que la corona que se había imaginado llevar estaba hecha pedazos, exigió irse. «¡Vamos, Arthur! ¡Ahora!», siseó, más preocupada por la foto del día siguiente que por cualquier sentimiento genuino. Salieron a toda prisa, no con el glamour de quien controla la narrativa, sino con la humillante prisa de quien intenta escapar de su propio espejo. Su imagen, desvaneciéndose tras la puerta, con los hombros encorvados y los rostros tensos, contrastaba marcadamente con la escena que dejaban atrás. Chiara, por su parte, encontró aire en el balcón del museo, con el multimillonario discretamente a su lado. Allí, bajo el cielo estrellado, le reveló lo que ya sabía, lo que la había atraído desde el primer momento. «No te rescaté, Chiara», dijo con voz profunda y serena. «He creído en tu pericia desde el primer informe que leí, aquel en el que describiste el dolor oculto en la pintura de la Virgen. Viste lo que nadie más vio. La propuesta que siguió no fue un romance empalagoso, una invitación a un cuento de hadas. Era un trabajo serio,
un reconocimiento a su talento y a su visión única. Quiero que dirijas una galería olvidada, continuó, que organice colecciones con tu criterio, que revele obras infravaloradas, tal como tú misma lo fuiste en su día. Era una invitación a construir, a crear, a dejar huella en el mundo del arte, no como un accesorio, sino como protagonista. De regreso a casa, en un coche discreto, no la limusina del pasado que Arthur tanto disfrutaba exhibiendo, la ciudad pasaba como destellos dorados por las ventanas. Chiara observaba las luces, las sombras, las vidas que se entrecruzaban y sintió una claridad que no había experimentado en mucho tiempo. Comprendió por fin que el triunfo de esa noche no había sido la humillación de Arthur, ni el beso público del multimillonario, sino la recuperación de su propio centro, el redescubrimiento de su esencia. No se trataba de demostrarle algo a él, sino de demostrarse a sí misma. Al entrar en su apartamento, un espacio sencillo pero con carácter, que olía a pintura y libros viejos, tuvo la clara impresión de haber dejado atrás no un campo de batalla, sino un mausoleo, el de su antiguo yo. La Chiara que vivía en la sombra, que se acobardaba ante las críticas, que dudaba de su propio valor, fue enterrada esa noche, entre los aplausos y el resplandor de la Madonna restaurada. El beso del multimillonario, más que un gesto romántico, había sido un sello público de respeto, un reconocimiento innegable de su existencia y su valía. La inauguración del cuadro, a su vez, fue una prueba concreta de que el talento y la perseverancia pueden superar el ruido, la calumnia y el descuido, resurgiendo más fuerte y brillante. Para completar el cambio, el día siguiente, amaneció con fotos de la gala que inundaron las columnas de chismes. La exesposa de Arthur, ahora restauradora de Madonna, acaparó los titulares. Expertos comentaron su impecable técnica. Curadores de renombre solicitaron reuniones y coleccionistas ofrecieron nuevas piezas para su evaluación. Arthur intentó publicar notas en los periódicos, afirmando que siempre había apoyado el arte y animado a Chiara en su pasión, pero la cláusula de confidencialidad original del proyecto Madonna, cuya existencia desconocía, salió a la luz, revelando la cruda realidad: desconocía su obra. Verónica, al darse cuenta de que había perdido la plataforma social que buscaba, desapareció de las redes sociales para una conveniente desintoxicación digital. Chiara, a su vez, regresó a su estudio, limpió sus pinceles con la calma de quien sabe lo que hace y aceptó la invitación a comisariar. No como quien huye del pasado, sino como quien finalmente elige el marco en el que quiere vivir. El lienzo en blanco de su futuro la esperaba, y ella estaba lista para pintarlo con sus propios colores. Los días posteriores a la gala fueron un torbellino de reconocimiento y nuevas oportunidades para Chiara. Su estudio, antaño un refugio tranquilo, se convirtió en un punto de encuentro para curadores, historiadores del arte y coleccionistas que de repente parecían haber descubierto su existencia. La galería olvidada que el multimillonario, cuyo nombre ahora sabía que era Elías, la había invitado a dirigir, fue un reto que la emocionó. Era un espacio con potencial, pero necesitaba una visión, un alma para rescatar obras que, como ella, habían sido infravaloradas. El primer encuentro con Elías en la galería fue revelador. El espacio era una vieja mansión en el centro de la ciudad, con paredes descascaradas y un aire de abandono que para Chiara era casi poético. «Es un diamante en bruto», dijo, con los ojos brillantes mientras deambulaba por las polvorientas habitaciones. Elías la observaba con discreta admiración. «Sabía que lo verías», se respondió. La conversación no se limitó a planes de renovación ni presupuestos. Hablaron de la filosofía del arte, la importancia de recuperar narrativas olvidadas y la responsabilidad de un curador. Chiara sintió una profunda conexión intelectual con Elías, algo que nunca había sentido con Arthur, cuya visión del arte se limitaba al valor de mercado y al estatus social. Mientras se sumergía en su nuevo proyecto, la sombra de Arthur y Verónica parecía alejarse, volviéndose cada vez más distante. Sus intentos de reaparecer en las redes sociales, de asociarse con su éxito, fueron recibidos con indiferencia. Los medios, antes tan ávidos de sus escándalos, ahora parecían haber encontrado una nueva heroína. Verónica, tras su desintoxicación digital,
reapareció con un nuevo corte de pelo y una serie de publicaciones sobre bienestar, pero el aura de glamour que la rodeaba se había desvanecido. La corona social que tanto anhelaba estaba, de hecho, hecha pedazos. Chiara, sin embargo, no se obsesionó con la venganza ni con saborear la caída de los demás. Su energía se centró en la galería, en seleccionar las primeras obras, en diseñar la exposición inaugural. Quería que la galería fuera un espacio de redescubrimiento, un lugar donde el arte pudiera respirar y contar sus propias historias, sin el filtro del mercado ni la vanidad. Era un nuevo capítulo, no solo para ella, sino también para las obras que rescataría. Y cada día, cada decisión, Chiara sentía que pintaba su propia obra maestra. La transformación de la antigua mansión en una galería fue un proceso meticuloso, casi una restauración en sí misma. Chiara supervisó cada detalle, desde el color de las paredes hasta la iluminación de cada habitación, imaginando cómo cada obra se integraría en ese espacio. Pasó horas en los almacenes de Elias, revisando colecciones olvidadas, buscando piezas con una historia que contar, que conectaran con su propio viaje de redescubrimiento. No solo quería pinturas hermosas, quería obras que hubieran sido olvidadas, que albergaran un dolor oculto como la Virgen. Una tarde, mientras revisaba una pila de lienzos polvorientos, se topó con un retrato. Era de una joven de ojos melancólicos y un delicado velo que le cubría parte del rostro. La firma era casi ilegible, pero la técnica, aunque sutil, sugería un talento notable. El lienzo estaba sucio, el barniz agrietado, pero Chiara sintió una conexión inmediata. Había algo en esos ojos que le recordaba a sí misma en otra época, una vulnerabilidad que conocía bien. Decidió que sería la pieza central de la exposición inaugural de la galería, a la que llamó El Renacimiento Silencioso. Mientras trabajaba en el retrato en su estudio, dedicándose con la misma pasión que había dedicado a la Virgen, Elías la visitaba con frecuencia. Sus conversaciones se profundizaron, revelando no solo su pasión compartida por el arte, sino también una comprensión mutua de sus trayectorias personales. Elías, descubrió ella, también había construido su imperio desde cero, enfrentándose al escepticismo y al desprecio. Vio en Chiara no solo una restauradora talentosa, sino también un alma resiliente, capaz de transformar la adversidad en arte. Se acercaba la fecha de apertura y la expectación crecía. Los medios especializados ya hablaban del discreto renacimiento y de la nueva galería de Elías, comisariada por Chiara. Arthur, por su parte, se esforzaba desesperadamente por mantenerse relevante. Había lanzado una nueva línea de inversiones innovadoras, pero sin la influencia social que la acompañaba, sus iniciativas parecían vacías. Verónica, en un último intento por llamar la atención, anunció que estaba escribiendo un libro de memorias inspiradoras sobre su camino de superación, pero a nadie pareció importarle. La atención se centraba en Chiara, su arte, su historia, y ella, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Llegó la noche inaugural del Renacimiento Silencioso, trayendo consigo una atmósfera de expectación y un elegante bullicio. La vieja mansión, ahora revitalizada, irradiaba nueva vida. Las paredes, en tonos suaves y neutros, realzaban las obras de arte, y la iluminación, cuidadosamente planificada, creaba un juego de luces y sombras que invitaba a la contemplación. Chiara, vestida con un atuendo sencillo pero sofisticado, observaba a la multitud que llenaba los pasillos, con una mezcla de nerviosismo y orgullo que le llenaba el pecho. El retrato de la mujer de ojos melancólicos, ahora limpio y restaurado, ocupaba un lugar destacado. Su sutil belleza y la profundidad de su mirada cautivaron a los visitantes, que se detuvieron ante el lienzo intentando descifrar su historia. Chiara, junto a Elías, recibió elogios y respondió preguntas sobre las técnicas de restauración y la curaduría de la exposición. Con cada elogio, cada mirada de admiración, sentía la confirmación de que había tomado la decisión correcta, de que había encontrado su verdadero propósito. En plena noche, un pequeño grupo de periodistas se acercó, micrófonos en mano. Un reportero, con una sonrisa pícara, le preguntó a Chiara sobre las dificultades de su viaje, insinuando que el apoyo de Elías había sido crucial para su regreso.
Chiara, con la calma de quien ha enfrentado batallas mucho mayores, respondió con firmeza. La mayor dificultad fue creer que mi voz no importaba. El apoyo de Elias fue fundamental para darme una plataforma. Pero la voz, la visión, el trabajo, siempre fueron míos. Elías a su lado asintió con una mirada de aprobación. La noche avanzaba y el éxito de la exposición era innegable. Los críticos de arte elogiaron la innovadora curaduría de Chiara, la selección de obras y su sensibilidad. Las ventas comenzaron a aumentar y la galería, antes un sueño lejano, estaba demostrando ser un éxito rotundo. En un rincón más apartado, Elias y Chiara brindaron con champán. «Has hecho un trabajo extraordinario, Chiara», dijo él con la mirada fija en ella. «Esta galería es la prueba de que el arte, como las personas, siempre puede renacer». Chiara sonrió, sintiendo la plenitud de un momento que era completamente suyo, construido con sus propias manos y su propia visión. El pasado, con sus sombras y decepciones, parecía finalmente haber quedado atrás. La inauguración marcó un antes y un después, no solo en la carrera de Chiara, sino también en su vida personal. El discreto renacimiento de la galería se convirtió en un hito en el panorama artístico, y Chiara se convirtió en una figura respetada y solicitada. Su agenda estaba repleta de compromisos, nuevas restauraciones, trabajos como comisaria invitada, conferencias universitarias. Viajó, conoció a artistas, se sumergió en la investigación y cada nueva experiencia la enriqueció y profundizó su visión. Su relación con Elías floreció de una colaboración profesional a una conexión más profunda. Compartían no solo el amor por el arte, sino también una comprensión profunda de las cicatrices y los triunfos del otro. No había prisas ni dramas. Su relación se basaba en el respeto mutuo, la admiración y una complicidad que se manifestaba en largas conversaciones sobre arte, la vida y los pequeños detalles de la vida cotidiana. Elías era un refugio, un confidente, alguien que la veía y la valoraba por quien realmente era. Mientras la vida de Chiara florecía con colores vibrantes, la de Arthur y Verónica parecía desvanecerse. Las iniciativas innovadoras de Minfield Arthur fracasaron, y su otrora impecable reputación se vio empañada por rumores de mala gestión y proyectos fallidos. Verónica, en su intento de reinventarse como una autora inspiradora, publicó su libro, que fue recibido con indiferencia y algunas críticas mordaces. La desintoxicación digital se volvió permanente, y la pareja, antaño omnipresente en las columnas de chismes, desapareció del ojo público, relegada al olvido. Un día, meses después de la inauguración, Chiara estaba en su estudio, trabajando en una nueva pieza, cuando recibió un correo electrónico. Era de Arthur. El asunto era asuntos urgentes. Dudó un momento, pero la curiosidad y quizás una herida persistente la llevaron a abrir el mensaje. La carta era una petición de ayuda. Arthur atravesaba dificultades económicas. Su negocio se desmoronaba y le pidió a ella, la restauradora de éxito, que lo ayudara a vender algunas piezas de su colección personal para salvar lo que quedaba. Chiara leyó el mensaje con sorprendente calma. No había ira ni triunfo, solo una sensación de distancia, como si leyera sobre la vida de una desconocida. Pensó en la Virgen, en el retrato de la mujer melancólica, en todas las obras que había rescatado, y pensó en sí misma, en la mujer que se había recuperado. La respuesta que escribió fue breve, profesional y sin emoción. Ofreció los datos de contacto de un subastador de confianza, sin ninguna implicación personal. No era venganza, era simplemente un reconocimiento de que sus vidas habían tomado caminos irreconciliables. Ella se había liberado, y ahora era el turno de él de afrontar las consecuencias de sus propias decisiones. El pasado estaba en efecto sellado. La respuesta de Chiara a Arthur fue la gota que colmó el vaso de un capítulo que había cerrado hacía mucho tiempo. No hubo respuesta, ni insistencia por su parte. El silencio que siguió fue, para ella, la confirmación de que el puente se había quemado y de que no quedaba nada que rescatar de esa vieja vida. La libertad que sentía era palpable, un alivio que le permitió centrarse por completo en el presente y el futuro que estaba construyendo.
El silencioso renacimiento de la galería prosperaba. Chiara seguía asombrando al mundo del arte, con exposiciones innovadoras, revelando talentos olvidados y reinterpretando clásicos. Su reputación como curadora y restauradora creció exponencialmente y fue invitada a participar en proyectos internacionales, colaborando con prestigiosos museos e instituciones. Con cada nueva obra que sacaba a la luz, veía un reflejo de su propia trayectoria, la belleza que puede surgir de la oscuridad, la fuerza que reside en la resiliencia. Su relación con Elías, a su vez, se profundizó hasta convertirse en una alianza para toda la vida. Se volvieron inseparables, compartiendo viajes, descubrimientos y la alegría de construir juntos algo significativo. Su amor no era un romance de cuento de hadas, sino una conexión madura basada en el respeto, la admiración y la profunda comprensión. Se complementaron, impulsándose mutuamente a nuevas alturas, tanto profesionales como personales. Un día, mientras Chiara y Elías paseaban de la mano por un parque, pensó en la Virgen, la obra que había sido el catalizador de su transformación. Sonrió. Ya no era la mujer que buscaba la validación externa, que se definía por la mirada ajena. Era Chiara, la artista, la curadora, la mujer que había encontrado su propia voz y su propio lugar en el mundo. El futuro se extendía ante ella como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. Sabía que habría nuevos retos, nuevas obras que restaurar, nuevas historias que contar. Pero ahora estaba lista, con Elías a su lado. Con su pasión por el arte y su inquebrantable confianza en sí misma, Chiara estaba lista para pintar los próximos capítulos de su vida. Cada pincelada un testimonio de su fuerza, su visión y su renacimiento. La historia de Chiara no se trataba de un final feliz, sino de un viaje continuo de autodescubrimiento y creación, una obra de arte en constante evolución. Pasaron años desde la inauguración del Renacimiento silencioso, y la galería de Chiara y Elías dejó de ser solo un éxito para convertirse en una institución. Se convirtió en un referente para artistas emergentes y un santuario para obras que de otro modo permanecerían ocultas. Chiara, ahora una figura prominente en la escena artística mundial, era citada con frecuencia en prestigiosas publicaciones y su visión curatorial era elogiada por su audacia y sensibilidad. Había demostrado que el arte no debe ser simplemente una inversión o un símbolo de estatus, sino un puente hacia el alma humana, un espejo de historias inéditas. Su vida con Elías fue una rica trama de pasión y tranquilidad compartidas. Se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de amigos y del arte que ambos amaban. Su hogar, un remanso de buen gusto y comodidad, era un reflejo de sus personalidades, lleno de libros, obras de arte y la calidez de una auténtica unión. Elías siguió siendo su mayor apoyo, su confidente y su compañero en todas las aventuras grandes y pequeñas. Su complicidad fue la sólida base sobre la que Chiara construyó su mundo. Una mañana, mientras tomaba café en su estudio, Chiara hojeaba un periódico de arte. Una pequeña nota le llamó la atención, casi oculta en una columna de noticias financieras. Se trataba de la venta de una propiedad de lujo, mencionando discretamente el nombre de Arthur. El titular sugería una liquidación forzosa, el fin de un imperio que antaño parecía inquebrantable. No había satisfacción en su mirada, solo una ligera melancolía por lo efímero de las cosas. La vida de Arthur y Verónica se había convertido en una nota a pie de página, un eco lejano de un pasado que ya no la definía. Chiara cerró el periódico y contempló el lienzo que tenía delante. Era un nuevo proyecto, una pieza abstracta que exploraba la idea de la transformación y el renacimiento. Sus pinceles estaban listos, los vibrantes colores esperando ser mezclados. Había aprendido que una verdadera obra de arte no era solo lo que colgaba en la pared, sino la vida que se construía, con cada decisión, con cada acto de valentía. El viaje de Chiara no tenía fin, sino un horizonte en constante expansión, donde cada nuevo día era una oportunidad para pintar una nueva capa, para añadir un nuevo color a su obra maestra en proceso. Era la artista de su propia existencia, y el lienzo de su vida brillaba más que nunca. La influencia de Chiara en el mundo del arte continuó creciendo, trascendiendo los límites de la curaduría y la restauración.
Se convirtió en una voz respetada que defendía el arte como herramienta de inclusión social, desarrollando programas que acercaban la apreciación artística a comunidades marginadas y animando a jóvenes talentos a encontrar su propia expresión. La Galería Quiet Renaissance se expandió, abriendo sucursales en otras ciudades, cada una manteniendo la filosofía original de Chiara: dar voz a obras y artistas que merecían ser vistos. Su vida con Elias fue un remanso de serenidad e inspiración. Viajaron juntos, explorando galerías y estudios por todo el mundo, siempre en busca de nuevos descubrimientos y momentos de tranquilidad compartida. Su hogar era un santuario de creatividad y afecto, donde las charlas sobre arte se mezclaban con las risas y el aroma de cenas para dos. Con cada año que pasaba, su conexión se profundizaba, demostrando que el amor verdadero puede construirse sobre una base sólida de respeto y admiración mutua. Un día, mientras Chiara asistía a un evento benéfico en un museo de renombre, vio una figura familiar entre la multitud. Era Arthur, visiblemente envejecido, con un traje que le quedaba un poco grande y una mirada que reflejaba el peso de años de desilusión. Estaba solo, observando la escena con la expresión de alguien que ya no pertenecía a su entorno. A su lado no estaba Verónica, cuya última aparición pública había sido en un programa de televisión de bajo presupuesto que promocionaba un estilo de vida minimalista que pocos tomaban en serio. Chiara lo observó un instante, sin resentimiento alguno. Su imagen no evocaba ni rabia ni compasión, solo un silencioso reconocimiento de cómo las vidas pueden cambiar. Ella no se acercó, ni él la notó sumido en su propia soledad. Ese encuentro fugaz le recordó que, aunque el pasado a veces proyectara una sombra, ya no ejercía influencia sobre ella. Más tarde, Elías la encontró e intercambiaron una sonrisa cómplice. ¿Todo bien?, preguntó al notar el ligero cambio en su mirada. Chiara asintió apretándole la mano. No podría estar mejor, respondió, y era la pura verdad. Había encontrado su propia luz y la irradiaba al mundo, transformando cada día en un nuevo lienzo, cada experiencia en una pincelada de color. La historia de Chiara era un testimonio vivo de que el verdadero arte es la vida que uno elige vivir, con autenticidad, pasión y un corazón abierto a un renacimiento continuo. La vida de Chiara, ahora un tapiz rico y vibrante, continuó desarrollándose con propósito y pasión. La galería, el renacimiento silencioso, no era solo un nombre, sino una filosofía que impregnaba cada aspecto de su obra. Se había convertido en mentora de jóvenes artistas y curadores, compartiendo no solo sus conocimientos técnicos, sino también la sabiduría de su propia trayectoria. Sus conferencias inspiraban a públicos de todo el mundo, y su nombre era sinónimo de integridad e innovación en el mundo del arte. Con Elías, la vida era una sinfonía armoniosa. Habían forjado un legado juntos, no solo en el mundo del arte, sino también en la vida del otro. Su hogar, antes solo un hogar, era ahora un centro de creatividad y hospitalidad, donde amigos, artistas y pensadores se reunían para compartir ideas y celebrar la belleza de la existencia. Con cada año, con cada estación, su amor maduraba, volviéndose más profundo y resiliente, testimonio de la fuerza de una relación cimentada sobre cimientos sólidos. En un soleado día de primavera, Chiara estaba en su estudio terminando una serie de pequeñas esculturas que representaban el ciclo de la vida y la renovación. La luz entraba a raudales por los amplios ventanales, iluminando los colores y las texturas de su obra. Elías entró con 2 tazas de té y una sonrisa serena. Se sentó a su lado, observándola trabajar en silencio durante un rato. ¿Te acuerdas de Madonna?, preguntó suavemente, rompiendo el silencio. Chiara sonrió con un brillo nostálgico en los ojos. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue el principio de todo. ¿Y el retrato de la mujer melancólica?, continuó. ¿El que llamaste el renacimiento silencioso? Sí, respondió pasando la mano por una de las esculturas. Cada pieza tiene su propia historia, Elías, y cada una me ha enseñado algo sobre mí misma. Volvieron a guardar silencio, pero era un silencio reconfortante, lleno de recuerdos y gratitud. Chiara comprendió que, si bien las obras de arte eran importantes, la verdadera obra maestra era la vida que se había forjado
Había restaurado no solo lienzos, sino su propia alma, transformando el dolor en propósito, la invisibilidad en una voz poderosa. Arthur y Verónica eran ahora meros fantasmas de un pasado lejano, figuras de una historia que ya no era la suya. Sus caídas y sus vanos intentos de relevancia ya no la conmovían. Chiara había encontrado su propia luz, y esa luz era inquebrantable. Contempló a Elías, las esculturas de su estudio, el mundo vibrante que había construido. El viaje había sido largo y lleno de giros, pero había llegado a su destino, un lugar de paz, propósito y un amor que la envolvía como la más bella de las obras de arte. Y con una sonrisa serena, tomó otro pincel, lista para añadir otra capa a su vida en constante creación. La influencia de Chiara trascendió con creces las paredes de sus galerías. Se convirtió en una apasionada defensora de la educación artística, convencida de que la belleza y la creatividad debían ser accesibles para todos. Fundó una escuela de restauración y comisariado que ofrecía becas a jóvenes talentos de diversos orígenes, garantizando así que la próxima generación de amantes del arte contara con las herramientas y el apoyo necesarios para prosperar. Sus alumnos la veían no solo como una maestra, sino como una inspiración viviente, una prueba de que la pasión y la resiliencia pueden transformar los sueños en realidad. La relación con Elías se convirtió en una fusión de almas. Pasaban los fines de semana en su casa de campo, un remanso de paz donde la naturaleza y el arte se unían. Allí, entre largos paseos y charlas junto al fuego, planeaban nuevos proyectos, hablaban de filosofía y simplemente disfrutaban de su mutua compañía. Su amor era una obra de arte en sí mismo, cimentado en la paciencia, la comprensión y una admiración mutua que se profundizó con el tiempo. Elías, con su sabiduría y su mirada perspicaz, siguió siendo el pilar de su vida, el espejo que reflejaba su mejor versión. Una tarde de otoño, mientras Chiara revisaba los planes para una nueva exposición que celebraba el arte de mujeres olvidadas, recibió una carta de una vieja amiga, alguien con quien se había distanciado durante los años de su matrimonio con Arthur. La carta le traía noticias del círculo social que había dejado atrás. Mencionaba de pasada que Arthur se había mudado al extranjero, buscando un nuevo comienzo en un lugar donde su pasado no lo atormentara. Verónica, mientras tanto, había desaparecido por completo de la vida pública. Su búsqueda de fama y reconocimiento se había agotado en un silencio ensordecedor. Chiara leyó la carta y una suave sonrisa se dibujó en sus labios. No había amargura, ni la más mínima punzada de satisfacción, solo una profunda sensación de paz. Había perdonado, no por ellos, sino por sí misma. Se había liberado del peso del pasado, permitiendo que su corazón se abriera a la alegría y al propósito. La vida, comprendió, era una serie continua de renacimientos, cada uno haciéndola más fuerte, más sabia y más conectada con su verdadera esencia. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando las hojas doradas bailar al viento. El sol poniente teñía el cielo de tonos naranjas y morados, una obra maestra de la naturaleza. Chiara sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Aún quedaban tantas historias por descubrir, tantas obras por restaurar, tantos corazones por tocar, y con un corazón lleno de gratitud y un espíritu inquebrantable abrazó el futuro, lista para pintar los próximos capítulos de su vida con los colores más vibrantes de autenticidad y amor. Los años se convirtieron en décadas, y Chiara, ahora con su cabello plateado enmarcando un rostro marcado por la sabiduría y la serenidad, era una leyenda viviente en el mundo del arte. Su escuela de restauración y curaduría había formado a generaciones de profesionales que continuaron su legado, difundiendo la filosofía del renacimiento silencioso por todo el mundo. La galería principal en su ciudad natal era un museo en sí misma, testimonio de la visión de una mujer que se atrevió a redefinir el arte. Su relación con Elías fue el pilar de su existencia. Habían envejecido juntos, y sus manos aún se tocaban con la misma ternura de años atrás. La casa de campo, ahora llena de nietos que corrían por los jardines y escuchaban las historias de arte y aventuras de sus abuelos, era el corazón de su familia. Elías, con su mirada siempre amable y su mente aguda, seguía siendo su confidente, su compañero en la vida y el arte, y el amor que compartían
era la más perdurable de todas sus creaciones. Una tarde tranquila, Chiara, sentada en su sillón favorito, hojeaba un álbum de fotografías antiguas. Había imágenes de su juventud, de sus primeros trabajos, de la inauguración de la galería. Su mirada se posó en una foto suya con Arthur, de un tiempo tan lejano que parecía de otra vida. Contempló la imagen un largo instante, sin juzgarla, sin dolor. Solo la constatación de que esta joven, antes insegura y en busca de aprobación, se había transformado en alguien a quien apenas reconocía. Elías se acercó, se sentó a su lado y puso su mano sobre la de ella. Pensando en el pasado, se preguntó con voz suave. Chiara asintió y cerró el álbum. Me doy cuenta de lo lejos que he llegado y de lo agradecida que estoy por cada paso del camino. Ya no necesitaba la aprobación de nadie. Su trabajo era su vida, y su vida era una obra de arte en constante evolución. Arthur y Verónica se habían disuelto en la noche de los tiempos. Sus historias eran irrelevantes para el rico y complejo tapiz que Chiara había tejido. Había encontrado la verdadera belleza, no en la perfección, sino en la resiliencia, en la capacidad de resurgir y pintar un nuevo futuro. Con una sonrisa serena, Chiara se volvió hacia Elías. «Todavía tenemos tantas historias por crear, ¿verdad?», dijo con los ojos brillantes ante la promesa de nuevos horizontes. Él le apretó la mano, y juntos contemplaron el jardín, donde el sol poniente teñía el cielo de tonos dorados y violetas, un recordatorio de que la vida, como el arte, es un ciclo eterno de belleza, transformación y renacimiento. La historia de Chiara era un testimonio de que el verdadero legado no reside en lo que se acumula, sino en lo que se construye con amor, pasión y un espíritu indomable. La vida de Chiara, ahora un tapiz de recuerdos y logros, fue un faro de inspiración. Su escuela de arte, llamada Atelier Chiara Müller, era un vibrante centro de creatividad, donde jóvenes de todas las edades aprendían no solo técnicas, sino también la filosofía de que el arte es una expresión del alma. Pasaba sus días entre la galería, el estudio y los jardines de su casa, donde encontraba la quietud para reflexionar y crear sus propias obras, ahora más abstractas, más introspectivas, un reflejo de su viaje interior. Elías, su alma gemela, seguía siendo el pilar de su vida. Su cabello era tan blanco como el de ella, pero sus ojos aún brillaban con la misma pasión y cariño. Disfrutaban de una rutina tranquila, llena de largas conversaciones, lecturas compartidas y la alegría de ver crecer a sus nietos y bisnietos, muchos de ellos con un talento innato para el arte, un legado que los llenaba de orgullo. Su amor, probado por el tiempo y fortalecido por la complicidad, era la prueba viviente de que las conexiones más profundas son las que nutren y elevan. Una tarde de otoño, mientras el sol teñía el cielo de tonos cobrizos y dorados, Chiara y Elías estaban sentados en un banco del jardín, contemplando la caída de las hojas. Un silencio reconfortante los envolvía, un silencio que solo años de profunda intimidad pueden brindar. «¿Recuerdas cuándo empezó todo?», preguntó Elías con voz suave, casi un susurro. «Esa virgen, ese retrato melancólico». Chiara sonrió con la mirada fija en el horizonte. «Recuerdo cada detalle, Elías, cada pincelada, cada sombra, cada momento de duda y descubrimiento». Se giró hacia él encontrando la mano de él. «Pero lo más importante, recuerdo cómo me encontré en medio de todo, cómo el arte me salvó y cómo me ayudaste a ver la belleza de mi propia historia». Elías le apretó la mano. «Siempre has sido la obra de arte más fascinante, Chiara, en constante evolución». Ella rió suavemente. «Y tú, mi amor, fuiste la sanadora más dedicada». La vida de Chiara ya no consistía en demostrarle algo a nadie, ni en superar fantasmas del pasado. Se trataba de vivir plenamente, de seguir creando, inspirando y amando. Había construido un legado que trascendía lo material, un legado de autenticidad, resiliencia y una fe inquebrantable en el poder transformador del arte. El sol se puso, tiñendo el cielo de un púrpura intenso, y las primeras estrellas comenzaron a aparecer. Chiara y Elías estaban allí de la mano, sus siluetas recortadas contra el crepúsculo. El viaje había sido largo, lleno de giros y renacimientos,
pero cada paso había llevado a Chiara a este momento de paz y plenitud. Era la artista de su propia vida, y la obra maestra que había creado era un testimonio eterno de su alma indomable. Y así, bajo el vasto cielo estrellado, la historia de Chiara continuó, una suave melodía de amor, arte y la infinita belleza de un espíritu que nunca dejó de florecer. La mañana siguiente trajo consigo una suave brisa y el canto de los pájaros, un nuevo día en la serena vida de Chiara. Se levantó temprano, como de costumbre, y se dirigió a su estudio, donde la luz del amanecer ya bañaba los lienzos y las esculturas. Ya no existía la urgencia de antes, la necesidad de demostrar su valía o de correr contra el tiempo. Ahora, cada pincelada era un acto de pura alegría, una celebración de la vida que había construido. Sus obras más recientes eran una fusión de colores y formas, que expresaban la profunda paz y sabiduría acumuladas durante décadas. Elías la encontró allí, con 2 tazas de café humeante en la mano. Sentado en un taburete, la observaba con un cariño que se había intensificado con el tiempo. «¿Qué estás creando hoy, mi artista?», te preguntó con la voz ronca por el sueño, pero llena de cariño. Chiara sonrió alejándose de un lienzo abstracto que parecía capturar la esencia de una puesta de sol. «Solo una parte más de mí, Elías. Cada obra es un reflejo de lo que siento, de lo que he aprendido». Tomó su taza de café. El calor le calentó las manos. Es curioso cómo la vida nos lleva por caminos que nunca imaginamos. Solo quería restaurar cuadros y terminé restaurándome a mí misma. Pasaron la mañana conversando, recordando los inicios de la galería, los desafíos superados, las victorias celebradas. El recuerdo de Arthur y Verónica, si alguna vez afloraba, era como una hoja seca arrastrada por el viento, ingrávida, sin sentido. Chiara se centraba en el presente, en la riqueza de su vida, la familia que los rodeaba y el legado que ella y Elías habían construido juntos. A medida que transcurría el día, Chiara sentía una profunda gratitud, no solo por sus logros profesionales, sino por la sencillez y la profundidad de su existencia. Había encontrado el verdadero arte en la conexión humana, en la belleza de la vida cotidiana y en la capacidad de amar y ser amada. La galería Silent Rebirth era más que un espacio físico. Era un símbolo del viaje de una mujer que, a través del arte, encontró su voz, su fuerza y su lugar en el mundo. Al final del día, mientras el sol se ponía, pintando el cielo con vibrantes tonos que rivalizaban con cualquier lienzo, Chiara y Elías estaban de nuevo en el jardín, de la mano. La vida, pensó, era la mayor de todas las obras de arte, y la suya era una obra maestra de resiliencia, amor y renacimiento continuo. Con un suspiro de satisfacción, Chiara cerró los ojos, sintiendo la suave brisa en el rostro, sabiendo que, pasara lo que pasara en el futuro, estaba exactamente donde debía estar, en paz con su historia, y lista para los próximos capítulos que la vida aún le deparaba. Para Chiara, el paso del tiempo no fue una carga, sino un regalo. Cada año traía consigo nuevas experiencias, nuevos colores para su paleta. El atelier Chiara Müller prosperó y ella, aunque menos involucrada en las operaciones diarias, seguía siendo el alma del lugar, visitándolo con regularidad, ofreciendo consejos e inspirando a jóvenes artistas con su serena presencia y su mirada perspicaz. Sus propias obras, ahora expuestas en una sección especial de la galería, eran un testimonio de su evolución. Piezas que hablaban de quietud, aceptación y la belleza intrínseca de la existencia. Elías, su eterno compañero, seguía siendo su refugio. Su vida se había convertido en un ritmo suave, una danza armoniosa de rutinas compartidas y momentos de profunda conexión. Pasaban las mañanas leyendo en el jardín, las tardes conversando tranquilamente y las noches bajo el cielo estrellado, recordando y soñando con el futuro. La presencia de sus nietos y bisnietos llenaba el hogar de una alegría vibrante, y Chiara disfrutaba compartiendo la magia del arte con ellos, sembrando semillas de creatividad que, esperaba, florecerían en sus propias vidas. Una tarde, mientras el sol se ponía en tonos rosados y dorados, Chiara estaba sentada en su porche, contemplando el jardín que ella y Elías habían cuidado con tanto cariño.
Las flores florecían en una explosión de colores, y el aire estaba perfumado con el aroma del jazmín. Elías se unió a ella, trayendo una manta ligera para abrigarla, mientras la brisa del atardecer comenzaba a soplar. «Es una hermosa vista, ¿no?», comentó con voz suave. Chiara asintió apoyando la cabeza en su hombro. «Es la imagen de una vida bien vivida, Elías, de un jardín que plantamos juntos». Pensó en todos los giros y vueltas, las sombras y las luces que habían marcado su camino. El dolor de la traición, la lucha por encontrar su lugar, la alegría del descubrimiento y el amor que la había transformado, todo había contribuido a la persona que era ahora. Una mujer en paz, realizada y profundamente agradecida. Arthur y Verónica eran solo ecos lejanos, figuras de una historia que había perdido su poder de perturbar. La verdadera historia era suya, la que había escrito con valentía y autenticidad. ¿Recuerdas aquel día que me dijiste que el arte era un renacimiento silencioso?, preguntó Elías con voz llena de cariño. Chiara sonrió con un brillo en los ojos. «Y me demostraste que la vida también puede ser así, que cada día es una nueva oportunidad para pintar un nuevo comienzo». Permanecieron en silencio, contemplando cómo la última luz del día se perdía en el horizonte. La vida de Chiara era un testimonio viviente de que las verdaderas obras maestras no solo residen en el lienzo, sino en el viaje de autodescubrimiento, en la capacidad de perdonar, amar y reinventarse. Con el corazón rebosante de gratitud, Chiara sintió la mano de Elías apretar la suya y supo que juntos seguirían pintando los próximos capítulos de su hermosa e inolvidable historia. La vida de Chiara, ahora un mosaico de preciosos recuerdos y un legado imponente, continuó fluyendo con la gracia de un río que se abre paso hasta el mar. El atelier Chiara Müller fue un faro de creatividad y la galería, el tranquilo renacimiento, un santuario para su arte y las historias que contaba. Chiara, aunque ya no era el centro de atención diaria, era la matriarca, la fuente de inspiración. Su presencia era un recordatorio constante del poder de la resiliencia y la pasión. Elías, su amor y confidente, era la melodía constante en la sinfonía de su vida. Sus días estaban llenos de la dulzura de la compañía mutua, la alegría de ver crecer a su familia y la satisfacción del trabajo bien hecho. Habían construido no solo una vida, sino un universo compartido, donde cada mirada, cada roce, cada silencio hablaban de una conexión que trascendía el tiempo. Una mañana de otoño, con el aire fresco y el olor a tierra mojada, Chiara estaba en su estudio no para pintar, sino para organizar algunas de sus obras antiguas. Encontró un pequeño boceto, un estudio preliminar para el retrato de la mujer melancólica, la pieza que había bautizado como el Renacimiento Silencioso. Al sostenerlo, una oleada de recuerdos la invadió, no con tristeza, sino con una claridad cristalina. Vio a la joven Chiara, llena de dudas y miedos, buscando desesperadamente un propósito. Elías entró, trayendo consigo el aroma a café recién hecho. La vio con el boceto en la mano y una suave sonrisa en el rostro. «Fue una época de gran transformación, ¿verdad?», observó sentándose a su lado. Chiara asintió, pasando el dedo por las líneas descoloridas del dibujo. «Ese fue el momento en que empecé a ver la luz al final del túnel, Elías. El momento en que comprendí que el arte no se trataba solo de belleza, sino de sanación». Lo miró con una profunda gratitud en los ojos. «Y tú estabas allí sosteniendo la linterna». Le apretó la mano. «Siempre lo seré». La conversación fluyó, ligera y llena de cariño, sobre los caminos que había tomado la vida, las decisiones que los habían llevado hasta ese punto. Arthur y Verónica eran ahora meros apuntes en una gran historia, figuras que habían servido de catalizadores de su propia metamorfosis. La vida de Chiara era prueba de que el perdón, el autodescubrimiento y el amor verdadero son los mejores sanadores. Al final del día, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos de fuego y esperanza, Chiara y Elías se sentaron en su jardín, observando cómo las estrellas empezaban a salpicar el firmamento. La vida de Chiara fue un testimonio de que las verdaderas obras maestras no son solo lo que se crea con las manos, sino lo que se construye con el corazón. Había encontrado su paz, su propósito y su amor, y sabía que mientras hubiera un nuevo amanecer,
Siempre habría un nuevo capítulo por vivir, pintar y celebrar. Con cada nuevo amanecer, Chiara sentía que la dulzura de la existencia se profundizaba. Su vida, ahora una obra maestra de serenidad y propósito, era un testimonio vivo de que la verdadera riqueza reside en la paz interior y las conexiones genuinas. El Atelier Chiara Müller y la Galería Renacimiento Silencioso prosperaron bajo la dirección de sus antiguos alumnos y su propia familia, quienes continuaron el nombre y la filosofía de Chiara con orgullo y dedicación. Ella, a su vez, se dedicó a proyectos personales, pintando en su estudio privado, donde cada lienzo era una meditación, una celebración silenciosa de su trayectoria. Elías, su inseparable compañero, era el eco de su alma, el espejo que reflejaba la belleza de su espíritu. Habían construido una vida tan entrelazada que era difícil imaginarse el uno sin el otro. Sus conversaciones ahora se centraban más en el presente y el futuro, en los sueños de sus nietos y bisnietos, en las nuevas exposiciones que la galería planeaba y en las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Su amor era un rico tapiz, tejido con hilos de comprensión, respeto y una admiración mutua que se profundizaba con el tiempo. En una soleada tarde de primavera, mientras las flores del jardín florecían en una explosión de color y fragancia, Chiara y Elías estaban sentados en su banco favorito, observando a los niños jugar a lo lejos. Uno de los bisnietos, de Chiara, un niño de mirada curiosa y manos pequeñas, se acercó con un dibujo a lápiz. «Abuela Chiara, mira lo que hice», exclamó extendiendo el papel. Era un dibujo vibrante y algo abstracto de un jardín, lleno de formas y colores. Chiara tomó el dibujo con cuidado, con los ojos brillantes. «Es precioso, mi amor. ¿Qué colores tan bonitos usaste?» Miró a Elías con una sonrisa en los labios. «Tiene un don, ¿verdad?» Elías asintió acariciando el cabello del niño. «Por supuesto, el arte está en la sangre». El niño, orgulloso, corrió a jugar. Chiara sostuvo el dibujo, sintiendo una oleada de emoción. Era más que un simple garabato. Era la continuación de un legado, prueba de que la pasión por la belleza y la expresión perduraba. Había plantado una semilla y ahora veía florecer las flores en las nuevas generaciones. Comprendió que la vida era un ciclo continuo de creación y renovación. Había superado sus propias tormentas, había encontrado su propio renacimiento, y ahora veía esa misma llama encenderse en los ojos de quienes la sucederían. Ya no había lugar para el arrepentimiento ni para las sombras del pasado. Solo una profunda y serena aceptación de todo lo que había sido y de todo lo que estaba por venir. Mientras el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, tiñendo el lío. Cielo de suaves tonos naranja y morado, Chiara y Elías permanecían allí de la mano. La vida de Chiara era una dulce melodía, una canción de amor y arte que resonaba a través del tiempo, un testimonio de que la verdadera obra maestra es la existencia misma, vivida con autenticidad, pasión y un corazón abierto a la infinita belleza del mundo. Para Chiara, el tiempo se había convertido en un río tranquilo, que fluía suavemente entre paisajes de recuerdos y momentos presentes. Cada día era un lienzo en blanco, lleno de los colores de la gratitud y la serenidad. El Atelier Chiara, Müller y la Galería El Renacimiento Silencioso eran ahora instituciones consolidadas, dirigidas con esmero y maestría por aquellos a quienes ella había inspirado. Su propia producción artística había disminuido en volumen, pero se había profundizado. Cada obra era un susurro de sabiduría y aceptación. Elías, su constante faro, era el ancla de su existencia. Juntos habían tejido una vida de singular belleza, donde el silencio era tan elocuente como las palabras. Sus mañanas comenzaban con el aroma del café y sus tardes terminaban con el atardecer en el jardín, un ritual sagrado que celebraba la sencillez y la profundidad de su amor. La casa siempre se llenaba de las risas y las voces de sus nietos y bisnietos, quienes veían en Chiara no solo a una abuela, sino a una leyenda viviente, una narradora cuyas pinceladas habían cambiado el mundo, al menos el suyo. En una noche estrellada de verano, Chiara y Elías estaban sentados en el porche.
contemplando el centelleo de las estrellas en el oscuro cielo aterciopelado. El aire era cálido y fragante, y el canto de los grillos era la única melodía. ¿Has pensado alguna vez en todo lo que hemos pasado, Elías?, preguntó Chiara con voz suave, casi un susurro. Parece que fue ayer cuando estaba perdida, sin saber a dónde ir. Elías le apretó la mano, con la mirada fija en las estrellas. Y parece que fue ayer cuando te encontré, Chiara. Una obra de arte esperando ser revelada. Se giró hacia ella con una tierna sonrisa en los labios. No solo te revelaste, te convertiste en algo mucho más allá de lo que nadie podría haber imaginado. Chiara sonrió, sintiendo una profunda paz que la invadía. Había recorrido un largo camino desde la joven restauradora de pinturas, marcada por el dolor y la incertidumbre. La vida la había puesto a prueba, la había roto y la había reconstruido, pieza a pieza, hasta convertirse en la mujer que era ahora. Fuerte, sabia y llena de amor, las sombras del pasado se habían disipado por completo, reemplazadas por la luz de un presente plenamente vivido. La vida es un viaje de descubrimiento, ¿no?, reflexionó, y el arte es la brújula que nos guía, mostrándonos la belleza en cada recodo del camino. Elías asintió y le besó la cabeza. Y el amor es el refugio, Chiara, el lugar al que siempre podemos regresar. Permanecieron allí, en silencio, con las manos entrelazadas y los corazones en perfecta armonía. La historia de Chiara Müller no se trataba solo de una artista, sino de la capacidad humana de reinventarse, de encontrar la belleza en la adversidad y de construir un legado de amor e inspiración. Con el cielo estrellado como testigo, Chiara supo que su mayor obra maestra no residía en un lienzo, sino en la vida que había vivido, una vida que seguiría inspirando, amando y floreciendo eternamente. Con el paso de cada estación, la vida de Chiara y Elías se profundizaba en una serenidad cada vez mayor, como un río que, tras recorrer largas distancias y superar obstáculos, finalmente encuentra la inmensidad del océano. El estudio Chiara Müller y la Galería Renacimiento Silencioso ya no eran solo negocios, eran instituciones culturales, lugares emblemáticos de la ciudad donde se enseñaba y celebraba la filosofía de Chiara, el arte como sanación y expresión del alma. Chiara, convertida ya en una figura casi legendaria, recibía visitas ocasionales de jóvenes artistas y admiradores, a quienes siempre ofrecía palabras de aliento y sabiduría, con la mirada aún iluminada por la pasión que la había impulsado a lo largo de su vida. Elías, su pilar inquebrantable, seguía siendo el guardián de su paz. Su rutina era un bálsamo, llena de pequeños placeres, desayunos en el porche, tranquilos paseos por el jardín, tardes de lectura y noches de conversaciones susurradas bajo el manto de estrellas. La casa, un remanso de amor y recuerdos, se animaba a menudo con la presencia de sus descendientes, quienes traían consigo la energía y la promesa de las nuevas generaciones, cada una con una parte del legado de Chiara y Elías. Un día de invierno, con el paisaje cubierto por una fina capa de escarcha y el aire frío y fresco, Chiara y Elías se sentaron junto a la chimenea. Una calidez acogedora inundaba la habitación. Elías leía un libro, mientras Chiara hojeaba un álbum de fotografías antiguas. Se detuvo ante una foto suya, joven y con una mirada decidida, de pie frente a la fachada de la galería recién inaugurada. «Míranos, Elías», dijo con una dulzura nostálgica en la voz. Tan jóvenes, tan llenos de esperanza y un poco de miedo. Elías dejó el libro y se inclinó para mirar la foto. «Y tan llena de potencial, querida. Siempre has tenido una fuerza que he admirado». Chiara sonrió al recordar los desafíos, las noches de insomnio, la incertidumbre que se cernía sobre cada decisión, pero también recordaba la alegría de cada pequeña victoria, la satisfacción de ver su sueño hecho realidad. La imagen de Arthur y Verónica, antes una herida abierta, era ahora solo una nota a pie de página, un detalle insignificante en una historia mucho más grande y rica. La vida había demostrado que el verdadero triunfo no residía en evitar el dolor, sino en transformarlo en arte, en amor, en un legado perdurable.
No cambiaría nada, Elías, confesó, cerrando el álbum y colocándolo en su regazo. Cada paso, cada desafío, cada alegría nos ha traído hasta aquí, a este momento de paz. La abrazó. La calidez de su cuerpo le resultó reconfortante. Y no podría haber pedido una mejor compañera para este viaje, Chiara. Eres mi obra maestra. Mientras las llamas danzaban en la chimenea, proyectando acogedoras sombras sobre la habitación, Chiara sintió una plenitud que trascendía cualquier deseo o ambición. Había vivido una vida plena, una vida que era en sí misma la más bella de las artes. Con Elías a su lado, con el corazón rebosante de amor y gratitud, sabía que cada nuevo día era un regalo, una invitación a seguir apreciando la infinita belleza de la existencia, un capítulo eterno en su historia de amor y renacimiento. La vida de Chiara, ahora un delicado e intrincado tejido de recuerdos y momentos presentes, se desplegaba con la dulzura de un sueño. Cada día era un recordatorio del camino recorrido, las tormentas superadas y la calma encontrada. El Atelier, Chiara Müller y la Galería El Renacimiento Silencioso eran más que simples nombres, eran legados vivos, latiendo con la energía de nuevas generaciones de artistas y admiradores que encontraron inspiración en la historia de su fundadora. Chiara, con su sabiduría serena y su mirada siempre perspicaz, fue la musa silenciosa, la fuente de una filosofía que celebraba el arte como un camino hacia el alma. Elías, su amor eterno, era la melodía constante que mecía sus días. Su vida se había convertido en una sinfonía de rutinas compartidas, silencios reconfortantes y conversaciones que se profundizaban con cada año que pasaba. Pasaban las mañanas en el jardín, cuidando las flores que habían plantado juntos, y las tardes, a menudo, en su estudio, donde Chiara de vez en cuando cogía un pincel para añadir un toque de color a un lienzo inacabado, mientras Elías le leía. La casa, un santuario de amor y risas, a menudo se llenaba de la alegría contagiosa de sus nietos y bisnietos, quienes veían en sus abuelos la encarnación de una historia de amor que parecía sacada de un libro. En una fresca tarde de otoño, mientras las hojas caían en un ballet dorado y el aire desprendía una frescura acogedora, Chiara y Elías estaban sentados en su banco favorito del jardín. Una de sus bisnietas, una niña de pelo rizado y ojos brillantes, se acercó con un pequeño ramo de flores silvestres. «Abuela Chiara, abuelo Elías, he recogido estas flores para vosotros», dijo, extendiendo las flores con una sonrisa desdentada. Chiara tomó el ramo con ternura, aspirando la suave fragancia de las flores. «Son preciosas, mi amor, las más hermosas que he visto en mi vida». Miró a Elías con los ojos llenos de dulce emoción. «Tiene tu toque, Elías, tu capacidad para encontrar la belleza en las cosas más sencillas». Elías sonrió, acariciando el cabello de la niña. «Y ella tiene tu alma, Chiara, tu capacidad de ver el arte en todo». La niña, satisfecha, volvió corriendo a jugar. Chiara sostenía las flores, sintiendo el peso de una vida plena y bendecida. Había recorrido un camino largo y tortuoso, enfrentado desafíos que parecían insuperables, pero había emergido más fuerte, más sabia y más amorosa. Las heridas del pasado, las figuras de Arturo y Verónica, eran ahora solo sombras lejanas, desprovistas de cualquier poder sobre su presente. Su vida era un testimonio de que la resiliencia, el perdón y el amor verdadero son los grandes artistas, capaces de transformar el dolor en una obra maestra de paz. Al atardecer, tiñendo el cielo de fuego y esperanza, Chiara y Elías permanecieron allí, de la mano en perfecta armonía. La vida de Chiara Müller fue una oda a la belleza de la existencia, prueba de que el verdadero arte no reside solo en el lienzo, sino en el viaje de autodescubrimiento, en la capacidad de amarse y reinventarse. Con el corazón rebosante de gratitud, Chiara sabía que mientras hubiera un nuevo amanecer, siempre habría un nuevo capítulo por vivir, pintar y celebrar junto a su amor eterno. Para Chiara, el paso del tiempo era ahora un tapiz rico y delicado, donde cada hilo representaba un recuerdo preciado, una lección o un momento de pura alegría. Su vida, testimonio de resiliencia y amor, irradiaba una luz serena que conmovía a todos los que la rodeaban.
El Atelier Chiara Müller y la Galería El Renacimiento Silencioso prosperaron, no solo como espacios de arte, sino como centros de una filosofía que celebraba la expresión individual y la sanación a través de la creatividad. Chiara, aunque menos activa en la gestión diaria, era el alma de estos espacios. Su presencia se sentía en cada pincelada y en cada historia contada. Elías, su eterno confidente y compañero, era el ritmo constante de su corazón. Juntos, habían construido un santuario de amor y comprensión, donde cada día era un regalo para saborear. Sus mañanas se dedicaban a leer el periódico y compartir ideas, y sus tardes a menudo transcurrían en silencio, uno al lado del otro, en el jardín o en la biblioteca, con su simple presencia. La casa, siempre abierta a la familia, resonaba con las voces de sus nietos y bisnietos, quienes aportaban una energía vibrante y la promesa de un futuro brillante, llevando consigo la llama de la pasión y la creatividad que Chiara había encendido. En una noche de invierno, con la suave nieve cayendo afuera y el fuego crepitando en la chimenea, Chiara y Elías estaban sentados en sus sillones favoritos, abrigados con cálidas mantas. Elías leía un poema en voz baja. Su voz profunda y melodiosa llenaba la habitación. Chiara, con los ojos cerrados, absorbía cada palabra, sintiendo cómo la belleza de la poesía se fundía con la belleza de su propia vida. Cuando terminó, Elías la miró. ¿Te gustó, querida? Chiara abrió los ojos con una suave sonrisa en los labios. Es hermoso, Elías. Me hizo pensar en cómo la vida es un poema en sí misma, con sus versos de alegría y sus coros de superación. Le tomó la mano, cálida y familiar. Nuestra vida juntos ha sido el poema más hermoso de todos. Le apretó la mano. Y la más sincera, Chiara, la más sincera. Reflexionó sobre el viaje, el dolor y los descubrimientos, sobre la mujer en la que se había convertido. Las figuras de Arthur y Verónica, que una vez la habían atormentado, ahora eran solo personajes lejanos en un libro viejo. Sus acciones carecían de cualquier influencia sobre la felicidad que había construido. La vida le había enseñado que el perdón no era para los demás, sino para sí misma, una liberación que abría espacio para un amor y una paz aún mayores. Mientras la nieve seguía cayendo afuera, transformando el mundo en un escenario de cuento de hadas, Chiara y Elías permanecieron allí, en su refugio de amor. La historia de Chiara Müller fue una celebración de la vida, el arte y el poder transformador del espíritu humano. Con un corazón rebosante de gratitud y profunda serenidad, sabía que cada nuevo día era una bendición, una invitación a seguir viviendo, amando e inspirando, un capítulo eterno en la obra maestra de su existencia. Con cada nuevo amanecer, Chiara sentía que la vida se desplegaba como una flor excepcional, revelando nuevas capas de belleza y significado. Su existencia, ahora un mosaico de experiencias y sabiduría, irradiaba una profunda calma, reflejo de la paz que había encontrado en su corazón. El Atelier Chiara Müller y la Galería El Renacimiento Silencioso eran más que simples legados, eran testimonios vivos de su trayectoria, espacios donde el arte seguía inspirando, sanando y conectando a las personas, perpetuando la esencia de su visión. Chiara, aunque ya no era el centro de las operaciones diarias, era el alma de estos lugares. Su influencia se sentía en cada exposición, cada clase, cada sonrisa. Elías, su amor y refugio, era la constante en su universo. Su vida se había convertido en una danza armoniosa, un ballet de gestos suaves, miradas cómplices y silencios significativos. Las mañanas se dedicaban a largas conversaciones sobre el mundo, la familia y los pequeños milagros de la vida cotidiana. Las tardes a menudo los encontraban en el jardín, donde Chiara dibujaba bocetos rápidos en su cuaderno, mientras Elías le leía con voz profunda y reconfortante. La casa, un remanso de calidez y afecto, era un lugar de encuentro para la familia, donde los nietos y bisnietos aportaban la alegría y la vitalidad de las nuevas generaciones, manteniendo viva la llama de la creatividad y el amor que Chiara y Elías habían encendido. Una tarde de primavera, mientras el sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando dibujos danzantes en el suelo, Chiara y Elías estaban sentados en un banco de piedra.
observando las mariposas revolotear entre las flores. Uno de sus bisnietos, un niño de unos 7 años, se acercó con un cuento ilustrado. «Abuela Chiara, ¿puedes contarme una historia sobre un pintor?», preguntó con los ojos fijos en ella. Chiara sonrió con el corazón lleno de ternura. «Claro, mi amor. ¿Qué historia quieres?» «Una historia sobre alguien que pintó el mundo de nuevo después de que se había vuelto un poco gris», respondió con la seriedad de un niño. Chiara miró a Elias, quien sonrió con cariño. Empezó a contarle, no una historia inventada, sino la suya propia, adaptada para que el niño la comprendiera. Habló de los colores apagados y de cómo la paciencia y el amor podían devolverlos, más vibrantes que nunca. Habló de la importancia de ver la belleza en cada detalle y de nunca renunciar a forjar el propio camino. Mientras ella hablaba, el niño escuchaba atentamente, con los ojos abiertos como platos. Elías tomó la mano de Chiara, sintiendo la profundidad de sus palabras. La historia de Chiara, contada allí, bajo la suave luz del sol, era un testimonio de que la vida, con todos sus matices, era la mayor obra de arte. Los dolores del pasado, las figuras de Arturo y Verónica, eran ahora meras pinceladas descoloridas en un vasto y colorido lienzo, incapaces de opacar el brillo de su existencia. Al final del cuento, el niño la abrazó fuerte. «Gracias, abuela Chiara. Yo también quiero pintar el mundo». Chiara le devolvió el abrazo sintiendo una plenitud indescriptible. Había encontrado su propósito, su amor y su paz. Con Elías a su lado, y el legado de su arte y su vida floreciendo para las generaciones venideras, Chiara sabía que cada nuevo día era un regalo, una invitación a seguir celebrando la infinita belleza de la existencia, un capítulo eterno en su obra maestra de amor y renacimiento. Para Chiara, el paso del tiempo se había convertido en una suave melodía. Cada nota resonaba con la armonía de una vida plena. Había pintado su existencia con los colores de la resiliencia, el perdón y el amor incondicional, transformando cada desafío en una pincelada de belleza en su vasto lienzo. El Atelier Chiara Müller y la Galería El Renacimiento Silencioso eran ahora faros de inspiración. Sus nombres resonaban en conversaciones sobre arte y superación de la adversidad, un legado que trascendía el tiempo. Chiara, con su presencia serena y su mirada que albergaba la sabiduría de un siglo, era la matriarca de una familia y una comunidad artística que la veneraba. Elías, su eterno compañero, era el silencio que completaba su canción, la mano que siempre encontraba la suya. Su vida, entrelazada como las raíces de árboles centenarios, era testimonio de la fuerza del amor que madura y se profundiza con el tiempo. Las mañanas aún los encontraban juntos, en el jardín o en el porche, compartiendo café y la quietud del amanecer. Las tardes se llenaban de la presencia de sus descendientes, que venían en busca de consejos, historias o simplemente la calidez de su abrazo. La casa, un hogar lleno de recuerdos y risas, era el corazón palpitante de su existencia. En una tarde de finales de otoño, el aire era fresco y las hojas caían formando una alfombra dorada. Chiara y Elías estaban sentados en su banco favorito del jardín, el mismo donde tantas veces habían compartido sueños y silencios. El sol, bajo en el horizonte, teñía el cielo de tonos naranjas y morados, un espectáculo que habían presenciado juntos durante incontables años. Chiara, con la cabeza apoyada en el hombro de Elías, sintió el calor de su mano en la suya. «Es un cuadro precioso, ¿verdad, Elías?», susurró con la mirada fija en el horizonte. «La vida es la mayor obra de arte». Elías le apretó la mano. «Y tú, mi Chiara, eres la artista más brillante que he conocido. Has pintado tu vida con un color que nunca se desvanecerá». Una suave sonrisa se dibujó en los labios de Chiara. Sintió una ligereza, una paz que nunca antes había experimentado. El dolor del pasado, las sombras de Arturo y Verónica, se habían disuelto por completo sin que quedara ni un eco. Su viaje había llegado a su clímax, no con un estallido, sino con la serenidad de una pincelada final, perfecta y completa. Había encontrado la redención, el perdón y un amor que trascendía la existencia misma. Su legado no solo residía en los lienzos que pintó, sino en las vidas que moldeó, las almas que conmovió y el amor que floreció.
Al irse el último rayo de sol, Chiara cerró los ojos, sintiendo el abrazo de Elías y el aroma de las flores del jardín. Una lágrima resbaló por el rostro de Elías, pero era de gratitud, no de tristeza. Sabía que Chiara se había ido, no a un fin, sino a un nuevo lienzo donde su arte y su espíritu seguirían brillando eternamente. La suya no era una historia de pérdida, sino de renacimiento continuo, una obra maestra que viviría para siempre en los corazones de quienes amaba e inspiraba. Los meses previos a ese otoño definitivo estuvieron marcados por una decisión que Chiara llevaba años posponiendo. Elías, percibiendo la vacilación de su compañera, fue quien finalmente la animó. «Chiara», le dijo una tranquila mañana mientras tomaban café en la terraza, «¿te has planteado alguna vez hacer una retrospectiva completa de tu obra? No solo de las restauraciones, sino de tus propias creaciones». La idea la hizo reflexionar. Chiara había dedicado su vida a revelar la belleza de las obras de otros, pero rara vez exponía sus propias pinturas y esculturas de forma exhaustiva. Sus obras estaban dispersas por su casa, su estudio y algunas en la galería, pero nunca había organizado una exposición que contara su historia a través de su propio arte. La propuesta de Elías no se trataba solo de exponer pinturas, se trataba de cerrar un círculo, de permitir que el mundo viera no solo a la restauradora, sino al artista que siempre había sido. «Una retrospectiva del alma», murmuró Chiara con los ojos brillantes, una mezcla de emoción y aprensión. «¿Crees que a la gente le interesaría ver mi viaje a través de mis propias pinceladas?» Elías le tomó la mano y la apretó con ternura. «Chiara, tu vida ha sido una obra de arte. Es hora de que todos la vean». Así, con el apoyo de Elías y el entusiasmo de sus antiguos alumnos y su familia, Chiara comenzó a preparar la que sería su última gran exposición. La tituló Capas Reveladas, una referencia directa al proceso de restauración que tanto la definió, pero también una metáfora de su propio viaje de autodescubrimiento. Curarla fue un proceso intenso y profundamente emotivo. Chiara revisó décadas de trabajo, desde los primeros bocetos tímidos realizados en los oscuros días posteriores a su divorcio hasta las abstracciones serenas y contemplativas de sus años dorados. Cada pieza contaba una historia. Había un retrato que se había pintado poco después de dejar a Arthur, donde los ojos reflejaban un dolor intenso, pero también una determinación incipiente. Había paisajes vibrantes que capturaban la alegría de sus primeros éxitos, explosiones de color que parecían gritar libertad. Y luego estaban las obras más recientes, suaves y contemplativas, donde los colores se fundían en armonías casi musicales, reflejando la paz que había alcanzado. La decisión más difícil fue incluir una serie de pequeños lienzos que había pintado durante sus primeros años con Elías. Estudios de luz y sombra que ahora comprendía eran cartas de amor tácitas. Montar la exposición en la Galería Silent Renaissance fue todo un acontecimiento. Chiara, ahora con movimientos más pausados, pero aún con la mente despierta, supervisó cada detalle. Quería que el espacio respirara, que cada obra tuviera su momento, su voz. Elías siempre estuvo a su lado, ofreciéndole sugerencias, pero sobre todo simplemente estando presente, con la mano lista para tomar la suya cuando la emoción amenazaba con abrumarla. La noche de la inauguración llegó bajo un cielo otoñal estrellado. La galería estaba abarrotada, no solo de críticos de arte y coleccionistas, sino también de personas cuyas vidas Chiara había influenciado a lo largo de los años. Sus antiguos alumnos, ahora artistas consagrados, acudieron a rendir homenaje a su mentora. La familia estaba allí en masa. Nietos y bisnietos corrían entre las pinturas con asombro infantil, contemplando por primera vez la magnitud del legado de su abuela. El aire estaba cargado de emoción, respeto y una serena celebración de una vida extraordinaria. Chiara, con un sencillo pero elegante vestido azul marino, una elección deliberada que la conectaba con la mujer que se enfrentó a Arthur en aquella gala hacía tantos años. Caminaba lentamente por los pasillos, observando las reacciones de la gente. Vio lágrimas en los ojos de una exalumna mientras contemplaba un cuadro sobre la resiliencia. Vio a una joven pareja susurrando maravillada ante un lienzo abstracto sobre el amor y la complicidad.
Y también se vio reflejada en los ojos de Elías, quien la observaba desde lejos, con un orgullo que trascendía las palabras. Cuando llegó el momento de hablar, Chiara subió al pequeño escenario improvisado. La sala quedó en silencio, todas las miradas fijas en ella. Por un instante, sintió el peso de la emoción amenazar su voz, pero luego respiró hondo y comenzó. Cuando volví a pintar, después de un periodo muy oscuro de mi vida, dijo con voz suave pero clara. No intentaba crear arte, intentaba encontrarme a mí misma. Cada pincelada era una pregunta, cada color una posible respuesta. La restauración me enseñó que las obras de arte, como las personas, pueden dañarse, olvidarse, infravalorarse. Pero también me enseñó que siempre existe la posibilidad de renacer, de revelar la belleza que se ocultaba bajo las capas del tiempo y el abandono. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a la multitud. Esta exposición no se trata de mí, continuó. Se trata de todos nosotros, que en algún momento necesitamos recuperarnos. Se trata de la valentía de despojarnos de las capas que ya no nos sirven y revelar quiénes somos realmente. Se trata del amor que nos sostiene, del arte que nos sana y de la esperanza que nos permite siempre empezar de nuevo. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero Chiara apenas lo percibió. Tenía la mirada fija en Elías, quien la observaba con lágrimas en los ojos y una sonrisa de puro amor en el rostro. Bajó del escenario y caminó hacia él. Y allí, en medio de la galería abarrotada, se abrazaron, un abrazo que encapsulaba décadas de complicidad, de apoyo mutuo, de un amor que había sido el ancla de sus vidas. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado y solo quedaban unos pocos amigos cercanos, Chiara se encontró frente a un lienzo en particular. Era una pintura que había pintado años atrás, pero que recientemente había decidido incluir en la exposición. Mostraba a una mujer de espaldas, contemplando un horizonte dorado, con las manos abiertas como si soltara algo al viento. Era una pintura sobre el perdón, sobre dejar atrás el pasado. Uno de sus nietos, un joven de 20 y tantos años que estudiaba historia del arte, se acercó. «Abuela, ¿este cuadro es sobre el abuelo Arthur?» A Chiara le sorprendió la pregunta directa, pero sonrió. La nueva generación tenía una forma de ir directo al grano, sin las evasivas que su generación solía cultivar. «En parte», respondió con sinceridad, «se trata de todo lo que tuve que dejar atrás para convertirme en quien soy hoy. Arthur fue un capítulo en mi vida, un capítulo difícil pero necesario. Sin ese dolor, sin esa caída, nunca habría encontrado mi verdadera fuerza». «¿Alguna vez lo perdonaste?», preguntó el joven genuinamente curioso. Chiara reflexionó un momento. «Perdonar no significa olvidar ni justificar lo sucedido», dijo con suavidad. «Significa soltar el peso que llevas, para poder seguir adelante con más ligereza. Sí, lo perdoné, no por él sino por mí, porque merecía esa paz». El joven asintió absorbiendo la sabiduría de su abuela. «¿Y la tía Verónica?», preguntó, refiriéndose a la exesposa de Arthur con la familiaridad de la generación más joven, que había crecido oyendo vagamente hablar de estos personajes del pasado. Chiara rió suavemente. «Verónica era joven y buscaba algo que yo también busqué: validación, seguridad, un lugar bajo el sol. Simplemente eligió un camino diferente. Espero que haya encontrado su propia paz, donde quiera que esté». La conversación fue interrumpida por la llegada de Elías con 2 copas de vino. «¿Pensando en tiempos antiguos?», preguntó ofreciéndole una copa a Chiara. «Solo cerrando ciclos», respondió ella aceptando el vino. El nieto, intuyendo que sus abuelos querían un momento a solas, la despidió con un beso y se marchó. Elías y Chiara estaban allí, uno junto al otro, contemplando la galería, ahora casi vacía. Las obras de Chiara parecían brillar bajo la suave luz, cada una contando su propia historia. «Has hecho algo extraordinario, Chiara», dijo Elías con la voz ronca por la emoción. «No solo esta exposición, sino toda tu vida. Transformaste el dolor en belleza, el fracaso en triunfo, la soledad en un legado de amor». Chiara apoyó la cabeza en su hombro. «Lo logramos, Elías. Fuiste mi compañero en cada paso del camino, mi ancla cuando estaba a la deriva, mi luz en la oscuridad.
Permanecieron así durante largos minutos, en un silencio reconfortante que solo décadas de amor verdadero pueden brindar. Chiara sintió una profunda satisfacción, una sensación de plenitud. Había vivido plenamente, amado profundamente y dejado su huella en el mundo. La retrospectiva no era solo una exposición, era una declaración de vida, un testimonio de que el arte de existir reside en reinventarse constantemente, en no renunciar jamás a la búsqueda de la propia luz. En los días posteriores a la inauguración, Chiara recibió innumerables mensajes de admiración y gratitud. Jóvenes artistas le escribieron para contar cómo su historia los había inspirado a no rendirse. Mujeres que habían pasado por divorcios difíciles le agradecieron por mostrarles que la reconstrucción era posible. Los críticos de arte elogiaron no solo su técnica, sino también la profundidad emocional de su obra. La exposición Capas Reveladas se convirtió en un éxito inesperado, con visitantes de todo el país para verla. Pero para Chiara, el mayor regalo fue la paz que la invadió tras ese suceso. Fue como si al exponer su alma a través de sus obras, finalmente hubiera cerrado el capítulo final de una historia que comenzó con dolor y culminó con plenitud. Había dicho todo lo que necesitaba decir, mostrado todo lo que necesitaba mostrar. Ahora simplemente podía ser, existir en el presente junto a su amor, rodeada de su familia y del legado que había construido. Elías notó el cambio en ella, una serenidad aún más profunda que la había caracterizado en sus últimos años. Una mañana, mientras tomaban café en el jardín, lo comentó: «Pareces más tranquila que nunca», dijo observándola con ternura. Chiara sonrió. Sus ojos reflejaban la luz dorada del sol naciente. «Lo soy, Elías. Por primera vez en mi vida siento que puedo descansar, no en el sentido de detenerme, sino en el de simplemente ser. Mi trabajo está completo. Mi corazón está pleno. Y te tengo a mi lado. ¿Qué más se puede pedir?» Elías le tomó la mano entrelazando sus dedos. «Más tiempo», dijo en voz baja. «Siempre querré más tiempo contigo». Chiara le devolvió el apretón. «Entonces disfrutemos cada instante que nos queda, mi amor. Cada amanecer, cada atardecer, cada conversación, cada silencio. Porque eso es lo que el arte me ha enseñado, que la belleza reside en los detalles, en los instantes fugaces que juntos forman el tapiz de una vida». Y así, con la exposición aún atrayendo visitantes y su legado firmemente establecido, Chiara entró en los últimos meses de su vida con una gracia y una aceptación que inspiraban a todos a su alrededor. Pasaba los días en su estudio, ya no pintando compulsivamente, sino añadiendo ocasionalmente un toque de color aquí, un detalle allá, a obras que ya consideraba completas, como si refinara constantemente su propia existencia. Elías siempre estaba cerca, leyéndole, hablando de filosofía y arte, o simplemente tomándole la mano en un cómodo silencio. La familia los visitaba con frecuencia, trayendo a sus hijos, que llenaban la casa de vida y risas. A Chiara le encantaba observarlos, ver cómo la creatividad florecía con naturalidad en esas pequeñas almas. Una de sus bisnietas, la niña de pelo rizado, demostró un talento prometedor para el dibujo, y Chiara pasaba horas con ella, enseñándole técnicas básicas, pero sobre todo, animándola a encontrar su propia voz artística. «El arte no se trata de copiar lo que ves», le dijo a la niña, mientras sus manos arrugadas guiaban las pequeñas. «Se trata de expresar lo que sientes. Cada persona ve el mundo de una manera única, y eso es lo que hace que tu arte sea especial». La niña absorbía cada palabra, con los ojos brillantes de admiración por su bisabuela. Estos momentos sencillos y cotidianos eran los más preciados para Chiara. Estaba plantando semillas que florecerían mucho después de su partida, asegurando que su filosofía de vida y su arte siguieran inspirando a las generaciones venideras. Una tarde, mientras revisaba papeles viejos en su oficina, Chiara encontró una carta que nunca había enviado. Estaba dirigida a Arthur, escrita años atrás, poco después del divorcio. La abrió y la leyó, sorprendida por el dolor y la ira que aún latían en sus palabras. La joven Chiara que había escrito esa carta estaba dolida, perdida, intentando desesperadamente comprender qué había salido mal. Elías entró en la oficina y la encontró con la carta en las manos,
con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Chiara», preguntó preocupado acercándose rápidamente. Ella lo miró y sonrió entre lágrimas. «No son lágrimas de tristeza, mi amor. Son lágrimas de gratitud. Estoy leyendo una carta que le escribí a Arthur hace tantos años y me doy cuenta de lo mucho que he llegado. La mujer que escribió estas palabras estaba destrozada, pero tenía una fuerza que desconocía. Y esa fuerza la trajo aquí, a ti, a esta maravillosa vida». Elías se sentó a su lado leyendo por encima de su hombro. Después de un momento preguntó, «¿Qué quieres hacer con la carta?». Chiara no lo dudó. Se levantó y caminó hacia la chimenea, donde aún ardían algunas brasas de la noche anterior. Con un movimiento deliberado e impenitente, arrojó la carta al fuego. Observaron juntas cómo las llamas consumían el papel, convirtiendo las palabras de dolor en ceniza y humo que subían por la chimenea y desaparecían en el cielo. «Listo», dijo en voz baja, sentándose de nuevo junto a Elías. «Ahora todos los ciclos están cerrados. Ya no queda nada que me ate al pasado». Elías la abrazó, comprendiendo la profundidad de ese gesto. No se trataba de Arthur ni de lo que había hecho. Se trataba de que Chiara se liberara por completo, dejando atrás incluso el recuerdo del dolor, permitiendo que solo las lecciones y la fuerza que había adquirido permanecieran. En las semanas siguientes, Chiara parecía aún más ligera, como si finalmente se hubiera quitado un peso invisible. Reía con más facilidad, dormía más profundamente, y sus abrazos tenían un aire de despedida cariñosa, como si grabara cada caricia, cada momento, en la eternidad de su memoria. Fin de la historia. Qué viaje tan increíble, ¿verdad? La historia de Chiara Müller nos ha llevado por caminos de dolor, superación y un amor que trasciende el tiempo. Desde la joven restauradora que encontró su voz en el arte, hasta la construcción de un legado de inspiración con el Atelier Chiara Müller y la galería, hasta el tranquilo renacimiento, la paz y la plenitud que encontró junto a su eterno Elías, cada capítulo fue una pincelada de emoción y sabiduría. Si te conmovió, te inspiró y conectaste con la historia de Chiara, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Dale me gusta a este video para demostrarnos que te encantó. Comenta abajo sobre tu momento más memorable y compártelo con tus amigos y familiares para que más personas se sientan conmovidas por esta hermosa historia. Y no acaba ahí. En la parte izquierda de la pantalla encontrarás una lista de reproducción repleta de otras historias increíbles, listas para sumergirte y conmoverte. Descubre nuevos mundos y personajes que te llegarán al corazón.